Vamos a hablar acerca del tema ¿por qué vienen las plagas? Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles en los cuales estamos sufriendo lo que es la pandemia y tristemente en muchos hogares pues hay llanto, hay luto, hay tristeza porque han perdido a sus familiares, han fallecido. Otros están con la preocupación porque sus familiares se encuentran enfermos, están sufriendo lo que es esta pandemia. Y pues en esta hora vamos a orar pidiéndole a Dios que el Señor nos ayude. También muchos hermanos han pasado, gracias a Dios hemos visto también la mano de Dios en muchos hermanos. Otros pues lo están sufriendo. Pues vamos a orar en esta hora antes de comenzar la palabra, y en esta oración pues vamos a orar también por esas personas. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, Señor. Tú eres el dueño del mundo, tú eres el dueño de todas las cosas, tú eres hacedor de milagros. Y en esta hora, Señor, estamos orando por aquellas personas, Señor, que están pasando por tristeza, por luto, ya que han perdido sus familiares. Señor, aún algunos de tu mismo pueblo están pasando esta tristeza. Consuélalos, fortalécelos, ayúdalos, Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles, Dios. Te pedimos por aquellos también que tienen a sus familiares que están enfermos de coronavirus o de cualquier otra enfermedad, Señor, y están preocupados, están angustiados. Ayúdales, consuélales, fortaléceles, Padre. Dice tu palabra: muchas son las aflicciones de los justos, pero de todas ellas te librará Jehová. Y ahora, Señor, concédenos encontrar en tu palabra el consuelo, la fortaleza, la guianza. Señor, háblanos en esta hora por medio de tu palabra y toca nuestros corazones, Señor, para que hagamos tu voluntad, cumplamos con ese propósito que tienes para con nosotros, Señor, y que estemos en tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, decíamos que el tema del cual vamos a hablar en esta hora es ¿por qué vienen las plagas? ¿Por qué tiene que pasar? Tal vez tú te has preguntado, ¿por qué está pasando esto? Antes nunca se había visto. Muchas personas incluso que tienen mucha edad dicen esto nunca, toda mi vida jamás lo había visto, y es verdad. ¿Por qué vienen las plagas? Bueno, vamos a encontrar en la palabra de Dios la respuesta a esta pregunta y a otras más. Y cuando estudiamos la Biblia encontramos que las razones o la razón principal por la cual ha venido esta pandemia y han venido las plagas a lo largo de la historia ha sido por causa del pecado del hombre. Y esto lo podemos argumentar y fundamentar con la misma palabra de Dios. Dice la palabra de Dios primeramente en Génesis capítulo 12, versículo 17, nos habla acerca de un caso muy particular que no tuvo alcances muy amplios, sino fue algo particular. En Génesis capítulo 12, versículo 17 dice: mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. La palabra del Señor nos dice que cuando Abraham, por causa del hambre que hubo en aquella tierra, él tuvo que descender a Egipto. Y cuando él descendió a Egipto, dice que Abraham tuvo miedo de que lo mataran, porque vio que su esposa era una mujer hermosa. A pesar de que Sarai ya era una mujer pues grande de edad, ella seguía siendo una mujer hermosa, una mujer bella. Y dice la escritura que Abraham tuvo miedo y le dijo a su mujer: me van a matar por causa tuya. Así que ahora no vayas a decir que tú eres mi esposa, vas a decir que tú eres mi hermana. Y a causa de esto dice la escritura que efectivamente cuando ellos entraron a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era una mujer hermosa. Y dice que la alabaron y la llevaron delante de Faraón y alabaron su belleza, su hermosura. Y dice la escritura que a causa de esto, Abraham dice que le dieron muchos presentes porque tuvo ganado, tuvo ovejas. Le dieron mucha dote a Abraham por causa de Sarai. Y a causa de esto dice la escritura que Dios tuvo que traer una plaga a la casa de Faraón. ¿Por qué?
porque Dios dijo, no toquéis a mis ungidos, ya que Dios tenía un propósito maravilloso con Abraham y con Sarai, y Dios estaba cuidando a sus hijos, como también hoy nos cuida a nosotros y nos libra de nuestros enemigos. Así dice la Escritura que Faraón sufrió grandes plagas. Hay particularmente su casa, particularmente su familia. La Biblia no habla qué exactamente fue lo que ellos sufrieron, pero dice que había plagas, había enfermedades, había calamidades en la casa de Faraón. Y dice la Escritura que entonces Faraón entendió, porque Dios le habló a Faraón y le hizo ver que Abraham era su ungido, y Faraón entendió que Abraham también era esposo de Sarai, y dice la Escritura que después los despidió. En ese caso fue algo muy particular que fue para la casa de Faraón. Podemos ver que las plagas no solamente son a nivel mundial o a nivel, digamos, de una nación, como vamos a ver. Como en este caso que acabamos de ver, hay ocasiones que las plagas vienen a particular. ¿Por qué? Porque tal vez esa familia se ha rebelado contra Dios, ha pecado contra Dios, ha ofendido a Dios y se han querido a veces burlar de Dios, de sus mandamientos. Y hay veces que Dios, que es el dueño de toda la tierra, ha traído plagas a una familia. A veces viene la enfermedad, a veces la persona, por más que le busca, por más que hace, no puede salir adelante, no prospera. ¿Por qué? Porque ahí está esa plaga. Porque ahí está de parte de Dios esa plaga, y esa persona, esa familia tiene que arrepentirse, tiene que buscar a Dios. ¿Para qué? Para que Dios quite esa plaga, como dice en el Salmo 91, plaga no tocará tu morada. Y no nada más puede ser la pandemia del coronavirus una plaga, pueden ser muchas cosas, puede ser una enfermedad, puede ser en un sentido espiritual, puede ser en la economía, puede ser muchas cosas que han venido, esas plagas a tu vida, esas plagas a tu casa, como fue la casa de Faraón. Y a menos, así como Faraón, él tuvo que arrepentirse, él tuvo que dejar de pensar o pretender tomar a la mujer de Abraham. A menos que él se arrepintiera, las plagas se iban a retirar de su casa. Cuando él desistió de esa idea que él tenía, fue entonces cuando se apartó la plaga de la casa de Faraón. Y muchas veces Dios también espera eso, que Dios nos está llamando, que Dios está tratando con cierta familia, que le están viniendo cosas, y la familia tiene que humillarse y pedirle perdón a Dios y buscar el rostro de Dios y dejar de ser rebelde a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que se aparte esa plaga de su vida, como fue el caso de Faraón. Vemos también en Éxodo capítulo 9, versículo 3, Éxodo capítulo 9, versículo 3, muchos años después de lo que sucedió con aquel faraón en los tiempos de Abraham, muchos años, más de 400 años, ocurrió nuevamente una plaga en Egipto, pero ya no solamente a la casa de Faraón, sino que ahora era para toda la nación de Egipto. En Éxodo capítulo 9, versículo 3, yo creo que esto ya es más conocido. Éxodo 9, versículo 3 dice: He aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Ya posteriormente, cuando había transcurrido muchos años que la descendencia de Jacob se establece en Egipto, dice la Escritura que ellos habían hecho esclavos a los israelitas, los habían esclavizado. Dios le había dicho a Abraham que ellos iban a estar esclavos durante 400 años. Pero había llegado el momento ya de la liberación del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Aparte, los egipcios tenían cuentas pendientes con Dios. Ellos, su cultura era una cultura como
la mayoría de las culturas muy idólatra. Ellos tenían como divinidades a muchas cosas, como las ranas, como el río Nilo, le atribuían cosas divinas, tenían a sus dioses como Ra, como otros muchos dioses que podríamos mencionar. Y Dios dijo, yo voy a castigar tus dioses, para que tú veas que nada más hay un solo Dios sobre la tierra. Y Dios comenzó primeramente trayendo esas plagas sobre la hierba, sobre el río, sobre los campos, sobre los animales. Y luego Dios tuvo que traer esa plaga sobre el ganado de los egipcios. Y luego Dios tuvo que ir más allá. ¿Por qué? Por la dureza del corazón del faraón. Él estaba endurecido. Y él decía, ¿y quién es Jehová? La gente dice, ¿quién es Dios? Dios no existe. Dios no existe, eso lo inventó la gente para tener controlada al pueblo, a la gente a través de la religión. Dios no existe. Eso dijo Faraón también. ¿Y quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Entonces Dios tuvo que mostrarse a Faraón. Permitió que su corazón se endureciera y Dios le mostró quién era Jehová. Dios le muestra al hombre quién es Dios. A veces la gente dice, el Dios del Antiguo Testamento. Yo he leído muchos comentarios acerca de eso, de cómo Dios mandaba matar a la gente. Y bueno, olvida la gente algo. Dice la Biblia en el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Dice el Salmo 24, 1 y 2, que la tierra le pertenece a Jehová. Que la plenitud de la tierra es de Jehová. Que los habitantes de la tierra son de Jehová. Porque dice que Él nos formó a todos nosotros. Y cuando el hombre que ha sido creado por Dios va en contra de las leyes de Dios, se rebela contra Dios, se vuelve idólatra, se vuelve pecador, Dios entonces tiene que traer sus justos juicios. Los juicios de Dios son justos porque Él es el Rey, el soberano de la tierra. Y podemos ver cómo trajo los juicios ya no solamente a la casa de Faraón como en los tiempos de Abraham, sino que ahora trajo ese juicio sobre toda la nación. Éxodo capítulo 11, versículo 4 y 6 al 6 dice, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Y la Biblia dice que hubo entonces clamor en la tierra de Egipto. ¿Por qué? Por causa de que salió el ángel de Jehová y mató a los primogénitos de Egipto. ¿Por qué? Por no haber creído a la palabra de Dios. Mientras había muerte en la tierra de Egipto, dice la escritura que los israelitas habían puesto la sangre del cordero sobre sus postes, sobre sus dinteles, sobre las puertas de su casa. Así que cuando vino el ángel de la muerte a matar a los primogénitos, los israelitas estaban protegidos por la sangre del cordero. Ahora nosotros ya no tenemos que poner nada en nuestras casas, porque ahora nosotros hemos sido ya cubiertos con la sangre preciosa de Cristo. Ya hemos sido lavados por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero a lo que voy era de que cómo vino la muerte y había grande llanto. Hace unos días cuando empezaba esta pandemia, mucha gente se mantenía escéptica diciendo, eso no existe. Eso lo inventó el gobierno para controlarnos. Pero qué tristeza que
conforme ha ido pasando los meses, los días, se veía algo tan lejano, ahora ya no. Ahora muchos nos damos cuenta cómo cada día esa plaga se va acercando más y más. Primero se oía lejos, que ya llegó al país, que ya llegó al estado, que ya llegó al municipio, y ahora podemos ver cómo esas plagas van tocando cada colonia. Cómo empieza ese luto, cómo empieza ese llanto en cada familia, y trae la tristeza, trae el llanto. Por eso, amados hermanos, la Biblia dice que nosotros debemos ser prudentes. Es cierto, somos cristianos, somos hijos de Dios y Dios nos guarda. Pero también la palabra de Dios dice que el avisado ve el mal y se esconde. No debemos de ser negligentes, sino debemos de ser cuidadosos. Debemos cuidarnos, debemos protegernos también. ¿Por qué? Porque somos carne, si bien Dios nos guarda, pero también estamos en este mundo, estamos en esta vida, y tenemos que cuidarnos. Porque también no vamos a decir, a mí no me va a pasar nada. No, porque dice la Biblia, no tentarás al Señor tu Dios. No vamos a tentar a Dios. Tal vez nos pongamos en algún momento en algún peligro, pero Dios nos ha de guardar. Pero también no vamos a exponernos, ni vamos tampoco a exponer a nuestra familia, no vamos a exponer a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. Debemos cuidarnos dentro de lo más posible que se pueda. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos peligrosos, como dice la Biblia, tiempos difíciles, y tristemente vinieron las plagas sobre Egipto. ¿Por qué? ¿Y todo por qué? Por causa del pecado, por causa de la idolatría de los egipcios. Vamos a ver también en Números capítulo 11, versículo 33. Estamos viendo por qué vienen las plagas, y en la mayoría de los casos siempre va a ser por causa del pecado, por haber ofendido a Dios. Números 11, versículo 33, tenemos otro caso, y nos dice este versículo: aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Ahora ya no es en la tierra de Egipto, ya no es en los egipcios. Ahora es en el mismo pueblo de Dios. Ahora es a los hijos de Dios a quien viene esta plaga. ¿Y por qué vino esta plaga sobre el pueblo de Israel? Porque la Biblia dice que ellos tuvieron hambre y Dios les mandó el maná del cielo. Pero luego ellos, en su codicia, en su carne, en su pecado, en su naturaleza carnal, ellos dijeron: estamos cansados de comer este pan liviano, ahora queremos comer carne. Porque nos acordamos cuando poníamos las ollas y ahí poníamos la carne, y ahí estaban los ajos, los puerros, las cebollas. Y dice la Biblia que lo escuchó Dios. Y Dios le dijo: está bien, les voy a dar carne. Y les voy a dar tanta carne, no para un día, no para 2 días. Les voy a dar tanta carne que la van a sacar por sus narices, por sus oídos. Y dice la palabra del Señor que cuando vinieron las codornices, dice que entonces el pueblo empezó a comer con esa codicia, con esa desesperación. Y dice que apenas estaba la comida cuando la ira de Jehová se encendió y vino una plaga grande sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué? Por el pecado de la codicia. Por eso dice la Biblia que nosotros no debemos de codiciar como algunos de ellos codiciaron y no entraron a la tierra prometida. Debemos de ser conformes con lo que Dios nos da. Gracias a Dios, poco o mucho, pero siempre debemos darle gracias a Dios y no murmurar contra Él. Y eso ya no pasó con el pueblo de Egipto, ahora pasó con los mismos hijos de Dios, con el pueblo de Israel que fue bautizado en la nube, con el pueblo de Israel que recibió el mismo alimento espiritual, la misma bebida espiritual. Ahora ellos estaban sufriendo las plagas de parte de Dios. ¿Por qué? Por el pecado, por la desobediencia, por la rebelión.
Ahora vamos a ver Números 14, versículos 36 y 37. La Biblia dice: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver había hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando a aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de la plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Aquí tenemos otro caso. Se trata ahora, el pueblo ya no está en el desierto, ya tampoco, ya no estaban ahí, sino que ahora ya iban camino a la tierra prometida. Están a punto de entrar a la tierra prometida. Dios está a punto de entregarles la tierra prometida, de conquistar a aquella gente que vivía en Canaán. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que cuando Moisés envía a los 2 espías, ellos tenían que dar su informe. Y cuando ellos dan su informe, dice la Escritura que 10 de ellos empiezan a hablar mal. Empiezan a decir, ¿saben qué? Es cierto, es una tierra que fluye leche y miel. Aquí traemos el racimo de uvas que uno solo no pudo cargarlo. Entre 2 con un palo tuvimos que traer este racimote de uvas. Es cierto, es tierra que fluye leche y miel. Pero ¿saben qué? No vamos a poder entrar, porque sus murallas llegan hasta el cielo. Porque ahí hay hombres gigantes. Y nosotros parecíamos unas pequeñas langostas en comparación de ellos. No vamos a entrar. Y entonces dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel comenzó a llorar. Y dijo, ¿para qué nos trajiste, Jehová? ¿Para qué nos trajiste, Moisés? Mejor hubiéramos muerto allá en la tierra de Egipto, allá en los sepulcros. Y dice la palabra del Señor que cuando tocó el turno de Caleb y Josué, ellos dijeron, no, es cierto, tal vez son grandes, es cierto, tal vez hay murallas, pero miren, Dios nos ha dicho que vamos a entrar. Dios nos ha dicho que Él va a vencer a nuestros enemigos. Dios nos ha dicho que nosotros podemos conquistarlos porque Jehová es más grande que ellos. En cambio, dice la Escritura que el pueblo ya estaba desanimado. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dice la palabra del Señor que Dios les dijo, todos ustedes no van a entrar a la tierra prometida porque no creyeron a la palabra de Jehová. Pero lo triste de todo esto es que cuando aquellos 10 espías hablaron mal de aquella tierra, dice la Biblia que salió plaga de parte de Jehová. ¿Y por qué salió plaga? Porque ellos estaban contradiciendo la palabra de Dios. Ellos estaban dudando la palabra de Dios. Y dudar de la palabra de Dios en este caso era como hacer a Dios mentiroso. Es cierto, Dios nos dijo esto, pero yo no lo creo. Yo no creo que Dios vaya a dar esa tierra prometida. Yo no creo que Dios vaya a matar a esos gigantes. Estaban poniendo en duda la palabra de Dios. Así que Dios dice que se encendió en su ira y que vino la plaga y murieron aquellos 10 espías. ¿Por qué? Por poner en duda y hacer que también no solamente ellos dudaran, sino que también hicieron pecar al pueblo de Israel. Y por este acto y otros más, ellos ya no pudieron entrar a la tierra prometida. Así que tengamos cuidado de hablar mal de las cosas de Dios. Hay gente que no tiene temor de Dios, pero tengamos temor de hablar en contra de las leyes de Dios, de hablar en contra de la palabra de Dios, porque Dios es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. Acordémonos porque alguna gente dice, si viviéramos en ese tiempo, mucha gente ya se hubiera muerto. Pero quiero recordarles que Ananías y Zafira no vivieron en el tiempo de la ley. Ananías y Zafira ya vivían en el tiempo de la gracia. Y ellos murieron por haber tomado lo que era de Dios, no era de ellos. Ellos hablaron mal en contra del Espíritu Santo, mintieron al Espíritu Santo y ellos murieron. Y era el tiempo de la gracia ya. Entonces, podemos ver como incluso el apóstol Pablo dice, por lo cual hay muchos debilitados entre vosotros y muchos duermen.
Muchos habían muerto. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Porque habían tomado la cena del Señor indignamente. Estaban tomando la Santa Cena y vivían en pecado. Estaban participando de la cena del Señor estando mal. Y dice que muchos habían muerto por esta causa en la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo así lo dice, así lo testifica. Ahora vamos a ver lo que dice la Biblia en los Salmos. En el libro de los Salmos, capítulo 106, estamos viendo por qué vienen las plagas. Salmo 106, versículo 29 y 31. Salmo 106, versículo 29 y 31, dice así: provocaron la ira de Dios con sus obras, y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés e hizo juicio y la plaga, y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Aquí en el Salmo 106 está hablando cuando dice la Biblia que un rey llamado Balac fue a contratar a un profeta llamado Balaam. Y Balac, el rey, le dijo a Balaam: mira, quiero que vayas, que te voy a pagar, pero quiero que vayas y maldigas al pueblo de Israel. Y la Biblia dice que el pueblo de Israel iba caminando. Y entonces fue Balac con Balaam y dijo Balaam: bueno, yo no puedo ir porque no me da permiso Dios, pero déjame pedirle permiso a Dios. Y Dios le dijo: no vayas, Balaam, tú no puedes maldecir a quien yo ya bendije. Y entonces él viene Balaam con Balac y le dice: ¿sabes qué? Dios me dijo que no puedo ir. Pero como el rey le había ofrecido dinero, dijo Balaam: bueno, déjame orar otra vez, déjame preguntarle a Dios. Así a veces hay gente, cuando hay ocasiones que ya Dios nos dijo: no, está prohibido, no lo puedes hacer. Pero hay personas que son necias, obstinadas. Por ejemplo, hay jóvenes que ya saben que no pueden casarse con un inconverso y ahí están orando: Señor, si es tu voluntad, fulano, pues tú pon los medios, cuando ya saben que no es la voluntad de Dios. Esas cosas a Dios no le agradan. Entonces así pasó con Balaam. Dice la palabra del Señor que finalmente Dios le dice al verso obstinación: mira, vas a ir, pero vas a hablar solamente lo que yo te diga. Y así entonces Balaam nunca pudo maldecir al pueblo de Israel. Al contrario, solamente pudo decir cosas buenas para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es un pueblo bendito por Dios, así como la iglesia también es una iglesia bendita por Dios, que no puede ser maldecida. Y dice la palabra del Señor que entonces Balaam, por el dinero, le dijo: ¿sabes qué? Mira, no lo pudimos maldecir, pero te voy a decir cómo puedes hacer o cómo vas a vencer al pueblo de Israel. Te voy a dar la clave, una clave pues del diablo. Le dijo: mira, vas a mandar a muchas mujeres, se las vas a mandar al pueblo de Israel, para que ellos forniquen con las mujeres. Y una vez que hayan fornicado con las mujeres, Dios se va a enojar y los va a destruir. Y así hizo el rey Balac. El rey Balac mandó muchas mujeres. Y dice la palabra de Dios que en un solo día fornicaron 23,000 israelitas con las mujeres. Y por causa del pecado de la fornicación vino la plaga. Es como ahora hay una plaga llamado SIDA. Ese SIDA ha venido por causa del pecado, para que el hombre tema, para que el hombre tenga temor de Dios y se detenga. Ha venido por eso ese juicio de parte de Dios, esa plaga de parte de Dios que es el SIDA, por causa de la fornicación, por causa del adulterio. Y dice la palabra que así en aquel día murieron por la plaga 23,000 personas. Y cuando dice aquí que provocaron la ira de Dios con sus obras, dice que entonces se desarrolló la mortandad. La mortandad cesó cuando un hombre llamado Finés tuvo celo de parte de Dios.
sintió tanto celo por lo que estaba haciendo aquella gente, mientras unos se deleitaban en el pecado. Este hombre llamado Finees dice que él sintió celo de parte de Dios y dijo: ¿cómo es posible que estén pecando? ¿Cómo es posible que estén fornicando? ¿Cómo es posible que estén ofendiendo a Dios? Y entonces tomó la lanza, y dice la escritura que atravesó a un hombre. Sintió celo. Y cuando murió, cuando mató a este hombre, dice que cesó la mortandad en Israel. ¿Por qué? Porque una persona sintió celo de parte de Dios, sintió celo de las cosas de Dios, y ahí fue cuando se detuvo la plaga. ¿Por qué vino entonces esta plaga? Por causa del pecado. Y ahora vemos cómo ocurrían estas cosas, primero en algunas familias, luego en otros pueblos, pero ahora podemos ver cómo esto ha llegado a dimensiones grandes, a dimensiones que ha alcanzado a todas las naciones del mundo. ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque el pecado es algo universal. El pecado es algo que se comete no nada más en México, aún en los países más desarrollados, aún en los países, como algunos nos llaman, tercermundistas. Donde quiera está el pecado. Puede ser un país pobre, ahí está el pecado. Puede ser un país muy avanzado, ahí está el pecado. Puede ser una familia sin letras, sin conocimiento, ahí está el pecado. Puede ser una familia muy culta ante la sociedad, ahí está el pecado. Ha habido grandes escándalos a nivel mundial. Ha habido pecados terribles, como el aborto, como el homosexualismo, el lesbianismo, todas esas cosas que ahora la gente defiende tanto, y como que eso es un avance para la sociedad. Sin embargo, bíblicamente, ante los ojos de Dios, la Biblia le llama pecado. Hace unos días veía una entrevista de un cantante famoso llamado Jesús Adrián Romero, y le preguntaban que si era pecado el homosexualismo. Y no quiero decir que no tenemos nada en contra de los homosexuales, pero pues la Biblia le llama pecado, y hay que llamarle pecado al pecado. Y en esta entrevista le hicieron la pregunta si era pecado, y este hombre titubeó y le buscó la vuelta, y la Biblia dice es pecado. Y si es pecado, nosotros tenemos que predicarlo. ¿Por qué? Porque el pecado lleva a la condenación, porque el pecado lleva al infierno. Y es precisamente que Dios está llamando al hombre al arrepentimiento, que el hombre deje el pecado, que el hombre deje de hacer esas obras malas, perversas. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 6, versículo 8, pareciera como que ya estamos viviendo en este tiempo de la profecía que habla la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 6, versículo 8, cuando dice: y miré, y he aquí un caballo amarillo. El amarillo es el color de la muerte. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte. No solamente parecía la muerte, sino que llevaba el mismo nombre de la muerte. Dice, su nombre era muerte. Y el Hades le seguía. Porque después de esta muerte, pues el Hades es el infierno, bíblicamente. Dice, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Cuando habla la Biblia acerca del Hades se refiere al infierno. La Biblia del Nuevo Testamento fue escrita en griego y usa palabra griega que era el Hades, que era el lugar de los espíritus de los muertos. Y en el Antiguo Testamento usa la palabra Seol. Algunos dicen que solamente es el sepulcro, pero la palabra sepulcro no viene de la palabra Hades ni Seol. La palabra sepulcro viene de la palabra Nemeión y Keber, tanto del griego como del hebreo. Esas dos palabras de aquí no dicen ni Keber ni Nemeión, aquí dice Hades. Dice la palabra del Señor que el rico estaba en el Hades, en tormentos. Y aquí dice que el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esto ya está hablando a un nivel mundial.
Ya no solamente va a ser en una nación, ya no solamente va a ser en una familia, ya no solamente va a ser en un pueblo, ahora dice que va a ser en todo el mundo, que va a venir la muerte y podemos ver cómo la muerte, parece que este caballo está cabalgando en cada colonia, en cada municipio, en cada ciudad, matando personas, matando gente con esta mortandad, con esta plaga. ¿Por qué? Como consecuencia del pecado. El hombre ha llegado a cometer pecados inimaginables, pecados terribles. Podemos ver cómo estamos viviendo tiempos difíciles donde dice la Biblia, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y ahora podemos ver en la Biblia también por otro lado, ya hemos visto cómo las plagas vienen por causa del pecado, de la rebelión, de la desobediencia a Dios, pero también podemos ver que es posible que las plagas sean quitadas. Y vamos a ver primeramente que Dios nos invita a nosotros a que tenemos que buscar su rostro y su presencia y que tenemos que ir a su casa de oración. Así es, tenemos que ir a su casa de oración, a humillarnos, a buscar de la presencia de Dios, a pedirle perdón. Esto lo dice como ejemplo en Primero de Reyes capítulo 8, versículo 38. Dice así la palabra del Señor, Primero de Reyes 8:38. Toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre, o todo pueblo, o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere su mano a esta casa, tú oirás desde los cielos en el lugar de tu morada y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Aquí habla de oración, aquí habla de súplica, y dice cualquier hombre, cualquier persona, sea que conozca la Biblia, sea que no conozca la Biblia, cualquier persona que quiera buscar a Dios, cualquier persona que sienta, dice, esa plaga en su corazón, esa carga en su corazón, dice, va a ir a la casa de Dios, va a ir a la casa de Jehová, y ahí se va a humillar, y ahí le va a pedir perdón a Dios, y dice, entonces ahí Dios va a actuar. Va a actuar quitando la plaga, ya sea si es una plaga que solamente está en su casa, ya sea si es una plaga que solamente tiene la persona en particular, o ya sea si es una nación. Dice, Dios va a actuar y va a quitar esa plaga, y Dios va a perdonar sus pecados para que los hombres teman a Dios todos los días de su vida. Para que los hombres vean que Dios es el dueño del universo. Y Él es el que hace justicia. Entonces vemos que Dios busca la humillación de su pueblo. Dios es soberano. Dios es justo. Y Él busca que su pueblo se humille. Dice también segundo de Crónicas, capítulo 6, 28 al 31. La palabra del Señor dice así: si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langostas o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra donde moren, cualquiera plaga o enfermedad que sea. Vean cómo no nada más tiene que ver con los virus. Hay plagas que tienen que ver, dice, con las enfermedades. Hay plagas que tienen que ver con enfermedades exteriores o interiores. Dice, también hay plagas de langosta o de enfermedades o muchas cosas. Aún de tus enemigos. Aún dice, tus enemigos pueden ser una plaga. Entonces dice la Biblia, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de su morada, y perdonarás
y darás a cada uno conforme a sus caminos. Aquí está diciendo Dios que Él va a traer perdón. ¿Y cuántos se han humillado en estos tiempos, Señor? Ten misericordia, Señor. Perdona a tu pueblo. Perdónanos, Señor. Vamos a andar en tus caminos. Pero tristemente en estos tiempos, como para unos ha sido de que estamos buscando esa consagración, tristemente otros se están perdiendo. Otros se han enfriado espiritualmente. Y muchos ya no van a regresar a la iglesia por su enfriamiento. Otros muchos, cuando regresan a la iglesia, tal vez lleguen con la noticia: hermano, cometí pecado, hermano, pues me descuidé. Tristemente, para muchos ha sido o es un descuido espiritual. ¿Y qué decir de la gente? En estos días que aquí en la colonia donde vivo en el estado de Morelos, en la colonia Progreso, y hay uno que otro bar, y pasa el bar está lleno, la gente tomando sin su cubrebocas, la gente tomando, la gente hablando cosas que no, igual como que no pasó nada, como que ya les pasó el miedo de que oían que se están muriendo, y ni porque tal vez oyen que hay miles de infectados, que se está muriendo la gente no tiene temor, solamente se asustaron un momento, pero otra vez están viviendo a su vida, volviendo a su vida cotidiana. No seas de esas personas. No seamos necios, seamos sabios. Veamos el tiempo que estamos viviendo. Jesús dijo: cuando ustedes ven las nubes, saben que va a llover. Ustedes pueden saber, hay gente que dice: hoy va a llover, o mañana va a hacer calor, y la gente ve los tiempos. Dice: ¿no pueden darse cuenta de los tiempos que estamos viviendo? ¿No pueden darse cuenta de las señales que están pasando, que estamos viviendo en los últimos tiempos y que Cristo ya viene? ¿No pueden reconocer tal vez que va a llover o no va a llover, y no pueden reconocer los tiempos que son los tiempos finales, dice la Biblia? Entonces, Dios espera nuestro arrepentimiento. Ahora, Cristo Jesús, nuestro Señor, Él tiene poder para quitar las plagas. A lo mejor alguno está sufriendo el virus o el coronavirus. Alguno lo está sufriendo. Cristo tiene poder para sanarlo. Aún Cristo puede sanar el coronavirus. O a lo mejor alguien está sufriendo otro tipo de plagas, tal vez espirituales, tal vez económicas, tal vez tiene problemas en su casa y pareciera como que hay una plaga en su casa, en su hogar. Mire, Cristo puede quitar esa plaga. Cristo puede ayudarle a que le vaya bien. Cristo puede quitar esas cosas de su vida y que venga bendición a su vida. Usted puede caminar con los cielos abiertos. Usted puede caminar con la bendición, porque dice la Biblia: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristezas. Dios nos bendice con paz. Dice la Biblia que en la casa del justo hay abundancia de paz. Dice la Biblia: joven fui envejecido y no he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Entonces, Dios también nos bendice aún en medio de las plagas. Aún en medio de la necesidad, Dios nos bendice. Pero mire, Cristo tiene poder para quitar de su vida la plaga. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en el versículo 9 y 10. Dice: y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no lo descubriesen.
qué poderoso es nuestro Señor Jesucristo. Dice que la gente se agolpaba, lo oprimían y Jesús tenía que predicarles desde una barca muchas veces porque había mucha gente que le seguía, ya que el Señor dice que cuando le tocaban, muchos eran libres de sus plagas. Muchos espíritus que tenían espíritus inmundos eran liberados por el Señor Jesucristo, y aún los demonios le confesaban: tú eres el Hijo de Dios. El Señor reprendía las plagas que tenía la gente. Por cierto, hermanos, de paso les digo que precisamente con estos versículos que acabo de leer fue donde yo me convertí. Con una predicación que escuché en estos versículos, el Señor salvó mi vida. Así pues te puedo decir que el Señor puede cambiar tu vida. El Señor puede quitar esa plaga de tu vida. Pueden ser enfermedades, pueden ser vicios, puede ser el pecado, las drogas. Tal vez no puedes dejar de hacer lo malo, no puedes dejar de pecar. Pero si tú vienes a Cristo, Él te va a hacer libre de toda plaga. Él reprenderá toda obra del diablo. Él romperá las cadenas de los vicios. Él va a hacer libre tu alma, vas a descansar. El Señor va a cambiar tu vida, porque a eso vino Jesucristo, a destruir las obras del diablo. El Señor te puede hacer libre. Ven a Cristo, entrégale tu corazón, así como el Señor un día me alcanzó, me hizo libre con esta palabra. También te puede hacer libre a ti. El Señor puede quitar esa plaga de tu corazón, de tu vida. Dile: Señor, yo quiero ser libre. Dile: Señor, yo quiero servirte, porque Él no te va a hacer libre para que sigas en el pecado, no. Él no te va a sanar para que sigas en el pecado, no. El Señor te va a sanar para que tú le sirvas. El Señor te da muestras de su poder para que tú veas que Él tiene poder, que así como puede cambiar tu cuerpo, sanarlo, así también puedes sanar tu alma del pecado y librarte de la condenación eterna. Ven a Jesucristo en esta hora. Vamos a dar gracias por la palabra de Dios. Padre, te damos gracias en esta hora por esta palabra. Señor, te pedimos, Señor, que nos bendigas con ella cada día. Gracias porque nos has permitido escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos a reconocer que necesitamos de ti en esta vida, Señor, que solamente tú puedes dar perdón y salvación. Ayúdanos, Señor, a vivir agradecidos. Ayúdanos a vivir, Señor, en obediencia. Quita la rebelión del corazón. Padre, perdona a nuestra nación, a nuestro pueblo. Tristemente, aquí en México se ha promovido tanto acerca del aborto, acerca del homosexualismo, Señor. Perdona a nuestra nación, perdona a nuestro país, que es un país idólatra, Señor. Permite, Señor, que la gente pueda conocer la verdad, porque dice la Biblia: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Solamente tú puedes librar del azote, solamente tú puedes librar de la plaga, solamente tú puedes librar de la muerte, Señor. Sana, Padre Santo, sana a los enfermos en esta hora que están clamando a ti, Señor. Hay sanidad, Señor, hay salvación en Cristo. Bendice las almas y sálvalas, Señor. Que este mensaje nos acerque a ti, que este mensaje, Señor, nos ayude a vivir una vida agradable delante de tus ojos. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Okay.